Vamos a ver cómo LibreOffice tiene la posibilidad de conectarse con servidores de Firebird. Aparte de las bases de datos internas y aparte de los archivos de Firebird externos, tiene la posibilidad de conectarse a un servidor. Yo tengo aquí un servidor instalado, un servidor que es una versión 5, eh, archivos de programa, Firebird. Veis que tengo instalado Firebird 5 y este tiene una base de datos de ejemplo que se llama Employee. Vamos a conectarnos a ella desde LibreOffice. Para conectarse a un servidor, el procedimiento es el mismo, Firebird externo, le damos a siguiente y en vez de poner, buscar un archivo, pues lo que hacemos es poner el nombre del servidor, que en este caso va a ser localhost, el puerto del servidor, que no es necesario si el puerto es el puerto por defecto, luego dos puntos y luego la base de datos a la que nos queremos conectar. Los servidores de Firebird tienen una posibilidad que es crear alias de la base de datos. Esa base de datos employee que hemos visto tiene un alias que es employee. El alias employee. El alias lo que nos permite es ahorrarnos tener que poner toda la ruta hasta el archivo. Bueno, como nos vamos a conectar a un servidor, necesitamos un nombre de usuario, que yo voy a poner el administrador de Firebird, y una contraseña. Vamos a probar la conexión. Aceptar, la conexión es correcta. Le doy a siguiente. Le doy a finalizar. Y lo voy a guardar en C, en una carpeta que yo tengo que es base de datos. Que ahí ya veis que tenemos una que es Akira. Esto voy a poner que es la conexión employee. Le voy a guardar y se me abre la base de datos. Bueno, si nos fijamos, estamos en un Firebird externo, no interno, y no me pone el nombre de archivo, me pone el servidor y en este caso el alias. Bueno, ya hemos visto que esta no es una conexión normal de Firebird. O sea que se puede hacer la conexión con el servidor. Solamente quería ver eso. Pero claro, ahora nosotros tenemos nuestro problema. Nosotros tenemos una base de datos interna de Firebird y queremos, primero vamos a sacarla a un archivo de base de datos externo para trabajar como trabajamos con los archivos de base de datos externos. Esta posibilidad no viene de serie, digamos, en Firebird, o sea, en LibreOffice, con lo cual lo tenemos que hacer a mano. Bueno, yo aquí tengo un ejemplo de base de datos interna, que es aquí la interna. La voy a abrir para verla solamente. Bueno, con sus tablas y sus cosas. Vemos que es una base de datos incrustada, es decir, una base de datos interna y de Firebird incorporado. Bueno, pues esto, como es un archivo OpenDF, un archivo ODB, todos sabemos que son archivos comprimidos. Entonces voy a abrirlo con mi programa de compresor de archivos y vamos a examinar el contenido interno. Si nos fijamos, vemos que hay una carpeta que es database y que aquí hay un archivo Firebird FBK. Es un backup de la base de datos que hemos estado utilizando, o sea, que está incorporada dentro de Firebird, o sea, dentro del archivo DB. Lo que hace LibreOffice es, cuando la vamos a utilizar, la descomprime, la saca del backup, se utiliza y cuando terminamos y guardamos el archivo DB se vuelve a crear un backup de la base de datos. Bueno, yo de momento lo voy a sacar aquí, aunque no sé si voy a poder utilizarlo.
Claro, es un archivo FBK. Esto a él no nos podemos conectar, porque si intentamos conectarlo, no voy a probar para no perder el tiempo, me va a decir que es un archivo que no se puede. Si nosotros lo queremos utilizar como archivo externo, lo primero que tenemos que hacer es restaurar este backup. El archivo es una versión de backup de la versión interna de LibreOffice, que es la versión interna de Firebird de LibreOffice, es Firebird 3. Entonces nosotros lo tenemos que restaurar con un programa que se llama Gback, que viene con las instalaciones normales de Firebird, pero tenemos que utilizar el Gback de la versión 3 para restaurarlo. Como no tenemos instalado el servidor, yo tengo instalado un servidor de la versión 5, lo que he hecho ha sido descargarme una versión zip de la instalación de Firebird. En vez de el ejecutable de Windows normal, pues me he descargado la versión zip. Esto se puede instalar también, pero nosotros no vamos a instalarlo. Simplemente lo voy a descomprimir aquí en una carpeta. Y aquí vemos que nosotros tenemos el ejecutable Gback. Bueno, podríamos mirar a ver, de hecho lo vamos a mirar, a ver si por casualidad este programa nos ha venido con la instalación, porque con la instalación de LibreOffice se instala Firebird. Pues vamos a ver si lo tenemos aquí, y si miramos bien vemos que no está, el Gback no está. O sea que bueno, necesito utilizar un Gback externo. Ya estoy en la carpeta que he descomprimido. Aquí veo que tengo que Gback. Y lo que voy a hacer es entrar en un terminal en esta carpeta. Vale. Veo que estoy en la carpeta de descargas Firebird 3. Desde aquí vamos a restaurar la copia que teníamos el Firebird FBK, que lo tenemos en C base de datos. Bueno, pues para asegurarnos que ejecuto este Gback y no el Gback de la versión 5 que está por ahí, lo que tengo que hacer es poner punto barra y luego ya el nombre del archivo que quiero ejecutar, Gback. Lo que quiero hacer es restaurar un archivo, que esto se dice con la opción C de Gback. Y ahora tengo que decir el nombre de archivo que quiero descomprimir. O sea, que quiero restaurar, perdón. Que era Firebird FBK. Y el nombre que le voy a dar al archivo restaurado. Que le voy a poner lo mismo en base de datos. Firebird. Pero ahora FDB, que es un archivo ya restaurado. Si no me he equivocado en nada, lo restaurará. Y ahora, como veis aquí, tenemos el archivo FBK y el archivo Firebird FDB. A este archivo ya sí que nos podemos conectar como si nos conectamos normalmente a un archivo externo con Firebird. O sea, con LibreOffice. Vamos a verlo, conectar con una base de datos existente, Firebird externo. Siguiente, examinamos para llegar a este archivo. Firebird FDB, le doy a abrir. Siguiente, no necesito contraseña, le doy a siguiente y le doy a finalizar. Firebird externo. Le doy a guardar. Vale. Nos hemos conectado a la base de datos Sakila, que era la que habíamos extraído en el FBK. Hemos restaurado como un FDB y ahora estamos conectados con Firebird externo a un archivo de Firebird externo. Esto no es conectarse al servidor. Bueno, ahora vamos a probar a ver si me puedo conectar a este archivo que acabamos de restaurar. Desde el servidor, quiero decir. O sea, vamos a conectar. Le doy a siguiente. Bueno, para no equivocarme le voy a dar a examinar.
el archivo es este y lo que hago es quitar toda la parte de file, dejo el nombre del archivo y ahí delante escribo localhost 2 y el nombre del archivo. Le doy a siguiente. Ahora sí que necesito usuario y contraseña porque estamos conectando al servidor. Vale, y aquí me da un error. Vamos a ver si sabemos leerlo. La estructura del disco del archivo no se soporta. Se ha encontrado la estructura 12, que es la que corresponde a Firebird 3, y la soportada por el servidor es la 13.1. Y luego ya el demás de cosas. Es decir, este archivo es un archivo de la versión 3 y por tanto no nos podemos conectar a él con un servidor de la versión 5. Vale. ¿Cómo se soluciona este problema? Cancelo esta conexión y vamos a ver. Recapitulo lo que hemos hecho. Hemos sacado un archivo Firebird FBK, lo hemos restaurado con la versión 3 de Firebird en un Firebird FDB y con LibreOffice sí que nos podemos conectar a él como archivo porque es una versión 3 de archivo. Llamémoslo versión 3, en realidad es una versión 12 de la estructura de archivos. Bueno, lo que podemos hacer es restaurar el archivo FBK en vez de como hemos hecho antes con la versión 3 de Firebird, que es lo que habíamos hecho aquí con la versión 3, lo vamos a restaurar con la versión 5. Entonces voy a buscar aquí en las carpetas el archivo de programa Firebird 5. Aquí abro la terminal. Veis que estamos en Firebird 5 y aquí hago la misma operación que he hecho antes. Ejecuto el gbag que tenemos aquí para restaurar la base de datos. La base de datos Firebird FBK y la voy a restaurar en una base de datos que se llamará la voy a llamar nueva FDB. O sea, restauramos la versión antigua, la que hemos extraído del archivo embebido, que era una versión 3 de backup, con el gbag de la versión 5 en una base de datos nueva que se llama FDB. Y si no me he equivocado, ahora tenemos un archivo que se llama nueva FDB. Vamos a ver si nos podemos conectar con el servidor a esta. Base de datos, conectar, siguiente, para no equivocarme que como antes me he equivocado. Lo voy a seleccionar, la nueva que acabo de crear, FDB, y quito la parte de archivo y pongo localhost 2. Nos vamos a conectar a través del servidor localhost. Le doy siguiente, necesito usuario y contraseña. Probamos la conexión. Y ahora me dice que se ha establecido la conexión correctamente. Le doy a siguiente, a finalizar. Y esta es la base de datos nueva con servidor.
Vale, y nos hemos conectado. Vale, vemos el tipo de conexión, Firebase externo, a un servidor localhost, base de datos nueva, FDB, y me he conectado a ella. No estoy seguro de que me haya conectado con el servidor 5. Vamos a verlo. Mm, no. A ver, pego aquí, porque si no, no me acuerdo de todo. La orden para comprobar el servidor, la engine versión, pedirle al servidor la engine versión con la que estamos conectados. La vamos a ejecutar y veis que me dice que estamos conectados la versión 5. O sea que nos hemos conectado a un servidor, a una base de datos a través de LibreOffice, a una base de datos de servidor, un servidor de la versión 5, nos hemos conseguido conectar. No hace falta que sea un servidor de la versión 3. Vale, y si por si acaso dudamos de que esto que acabo de meter, este Firebase externo que nos habíamos conectado antes, si yo miro a ver con qué me he conectado, lo mismo, es un archivo, lo voy a ejecutar y ves que nos estamos conectando con el servidor interno de Firebase que tiene LibreOffice. Y creo que hemos visto todas las posibilidades de la conexión. No sé si se me ha dejado, se me ha quedado algo en el tintero. Bueno, vuelvo otra vez porque en realidad sí que me había dejado algo de lo más importante. Siempre nos hemos basado en que tenemos un archivo FBK. Pero ¿y si solo solo tenemos el archivo Firebase externo? No tenemos un FBK para una copia de seguridad para restaurar a versión 5. Entonces lo que tenemos que hacer es primero crear la copia de seguridad. La copia de seguridad, si lo que nosotros tenemos es un archivo externo que estaba funcionando con Firebird o que fue creado con Firebird, este archivo será de la versión 3 como este que tenemos aquí, que lo hemos creado antes, eh, de la versión 3. Bueno, pues vamos a hacer una copia de seguridad de este archivo y para ello volvemos otra vez a utilizar el Firebird comprimido que nos habíamos descargado. Sigue siendo, para hacer la copia de seguridad, sigue siendo el mismo programa GBAC el que tenemos que utilizar. O sea que me conecto con la terminal y ya estoy en la versión 3 y ya aquí lo que hacemos es una copia de seguridad con GBAC. Para hacer la copia de seguridad, antes utilizábamos la versión C para restaurar, ahora vamos a utilizar la opción B para hacer backup del archivo Firebird FDB y lo vamos a hacer le vamos a llamar externo FBK para que no haya error con el que habíamos extraído antes que también se llamaba Firebird FBK. Si no hay problema se me crea. Efectivamente, ahora ya. Externo FBK, ya tengo el archivo externo FBK y a partir de ahora el procedimiento es el mismo. Para si lo queremos utilizar en el servidor, tendríamos que restaurarlo no con la versión 3, sino con la versión 5. Nos vamos a hacer archivos de programa, Firebird, versión 5. Abrimos en terminal y aquí hacemos
y hacemos gback. Como ya tenemos la copia de seguridad, lo que hacemos es restaurarla. No, lo hemos llamado restaurada. Ah, no, perdón, era externa. Es que externa de FBK y la restauro en C dos puntos, base de datos, externa.fdb. Y no me he equivocado. Bueno, me ha salido una externa con todos es, pero bien. Externa FDB y comprobamos que efectivamente nos podemos conectar con el servidor a ella. Base de datos. Conectar. Siguiente. Bueno, en realidad estamos ya repitiendo todo lo que habíamos hecho antes, pero bueno, por si alguien dice, no, es que externa FDB, le quito todo lo correspondiente a file y le pongo local host, dos puntos, siguiente, si es DBA, vamos a probar la conexión, que es bueno probarla siempre. Esta era externa, servidor. Bueno, me la ha creado, me la ha abierto. Vemos que es Firebird externo, que está en localhost. Y una curiosidad, ahora que me he dado cuenta, cuando se ha abierto no me ha pedido la contraseña. No me la ha pedido porque cuando he hecho la prueba ya la había metido. Pero si yo ahora cierro base y quiero abrir externa servidor, que es la última que hemos hecho, se abre, pero cuando le vamos a mostrar las tablas, antes de mostrárnoslas nos pide la contraseña. Vale, y esto es todo. Ahora espero que sí que ya sea todo de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.